Cuando hablamos de innovación, generalmente este concepto lo asociamos al sector privado, a grandes cambios tecnológicos, a transformaciones productivas, que son las que permiten en definitiva obtener mejores resultados respecto a lo que se venía haciendo hasta el momento. Pero ¿qué pasa en el sector público? ¿Hay espacio también para la innovación? Claro que sí, y acá en Chile hay un ejemplo muy concreto de cómo se está avanzando en esa materia, en un asunto que en el contexto de la pandemia quizás podría tener aún más preponderancia. Vamos a conversar de este tema, estamos en conversación ya con Román Yossif, el director ejecutivo del Laboratorio de Gobierno. ¿Cómo estás, Román? ¿Qué tal? Hola, Sebastián, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por tu tiempo para conversar un poco más sobre el Laboratorio de Gobierno. Tengo la sensación, Román, de que no mucha gente sabe qué es el Laboratorio de Gobierno efectivamente y que dentro del Estado hay una gente que se preocupa de la innovación en el sector público. Cuéntanos un poco más del trabajo que están haciendo ustedes en el laboratorio. Bueno, efectivamente, el Laboratorio de Gobierno ya está cumpliendo 5 años desde su gestación y hoy se consolidó y se posicionó como la agencia, digamos, la institución pública dentro del Estado chileno que impulsa a que las otras instituciones públicas, a que las autoridades, a que los funcionarios públicos puedan innovar en el contexto del Estado, puedan desarrollar transformaciones profundas en los modelos de atención, en los programas que entregan a la ciudadanía, en la manera en la cual se trabaja, o por ejemplo en ámbitos que tienen que ver más con coordinaciones e interrelaciones entre distintos servicios públicos para hacerle la vida más fácil a la ciudadanía, a las personas. Y justamente lo que hace el Laboratorio de Gobierno, a través de un modelo de proyectos ágiles, de consultoría muy profunda en distintos niveles, donde nuestro equipo se pone codo a codo a trabajar con esas instituciones, con esos funcionarios, es que profundizamos y desarrollamos soluciones que sean pertinentes, que sean útiles para las personas y que sirvan para abordar problemáticas que sean prioritarias para el país. Eso es básicamente lo que hacemos en el laboratorio y al mismo tiempo generamos una masa crítica a través de una red que tenemos. Sí, Román, y en ese sentido, ¿podrías darnos un ejemplo concreto de algún cambio que hayan hecho ya en estos 5 años de vida en el sector público para poder aterrizar en el fondo estas ideas? Bueno, yo te diría que en los últimos 2 años hemos tenido diversas implementaciones en ámbitos de beneficios sociales, salud, temas que tienen que ver más con la violencia contra la mujer. Y si tuviera que contar algunos ejemplos concretos, nos gusta mucho todo lo que trabajamos con FONASA, ¿cierto? El Fondo Nacional de la Salud, que atiende al 80% de la población, más de 14 millones de personas, y donde transformamos el modelo de atención completo, cambiamos su estructura organizacional, cambiamos sus procesos internos, logramos insertar una serie de nuevos servicios digitales dentro de su modelo de atención, generando una serie de cambios, por ejemplo, que ahora tengan un área de experiencia de usuario, por ejemplo, que a través del sistema de gestión de casos complejos, por ejemplo, cuando un afiliado de FONASA tiene una complicación y necesita básicamente operarse y por algún motivo, por ejemplo, porque el empleador no le pagó a tiempo las cotizaciones, está bloqueado, bueno, este sistema que se llama FONASA resuelve esa solicitud, esa complejidad en menos de 24 horas, cosa que antes de la instalación de esa innovación, FONASA se demoraba más de un mes, más de 30 días. O por ejemplo, una de las soluciones que nace de los mismos funcionarios, que se llama Hoy Nací Soy FONASA, y lo que hace es, a través de la interoperabilidad entre el registro civil y FONASA, es básicamente eliminar un trámite engorroso a la hora de que un afiliado, madre o padre de FONASA, tiene un recién nacido, que no tenga que ir a FONASA y que automáticamente, apenas se registre en el registro civil, es automáticamente un afiliado FONASA, que eso es muy importante porque además protege al recién nacido desde el inicio, por si hay alguna complicación que ha ocurrido, y también nos habla de un Estado amigable que ocupa la tecnología, que interopera y que toda la burocracia la deja desde el mesón hacia adentro, por así decirlo. Y eso ya beneficia a más de 80.000 familias en los primeros meses. Sí. O sea, son efectos bien concretos, los usuarios lo perciben inmediatamente desde el punto de vista ya sea del tiempo o de la calidad del servicio público. Ahora, hay un contexto súper particular, Román, hoy día, desde el punto de vista del rol del Estado. Hoy día vemos cuán valioso es y cuán importante es el rol del Estado y sus distintos servicios al momento de una crisis de la magnitud de la pandemia por el COVID-19. ¿Cuál crees tú que es el rol de la innovación entonces en un momento en que se está exigiendo mucho más
al Estado y a sus distintos brazos? Yo creo que el rol de innovación primero es reconectar a las instituciones con su objetivo principal, que tiene que ver con servir a las personas, y darle nuevas herramientas a esos equipos, porque al final las instituciones son entes abstractos, pero quienes las componen son los equipos, y por lo ende lo que nosotros hacemos es generar capacidades instaladas en las instituciones, algunas capacidades que son tecnológicas, otras capacidades que son más humanas, otras capacidades que son más bien de procesos, normativas, para justamente abordar problemáticas que son antiguas o a veces nuevas problemáticas que emergen, por ejemplo, en el caso de la pandemia. Una innovación bien notable que apoyamos hace muy poquitas semanas, en un proceso muy ágil, que es parte de la manera en la cual tenemos de trabajar, pero que la pandemia lo que hace es solamente acelerar, fue la implementación de un servicio pionero de atención silenciosa y flexible para mujeres que viven en situaciones de violencia, junto con el Ministerio de la Mujer y el CERNAMEC, que es el WhatsApp Mujer, que desarrollamos en conjunto con Facebook. Y acá es interesante que incluso para Facebook fue una innovación, porque tuvimos que aterrizar, digamos, en la API, digamos, el software de WhatsApp a la realidad de las mujeres, diseñar el servicio, poniendo a la usuaria en el centro. Y la verdad es que no solamente ha atendido a más de 6.000 mujeres en estas 5 o 6 semanas que lleva de operación, que nos tiene muy contentos, ya representa más de un cuarto de las atenciones del contact center, entendiendo que el resto es el canal telefónico, sino que creemos que rompe un paradigma de un servicio que es mucho más amigable, más trazable, donde se puede hacer gestión con los datos, cuidando la privacidad de los mismos, y donde al final lo que estamos poniendo es la tecnología al servicio justamente de esos mismos usuarios. Y lo que hace la innovación, insisto, ¿Y eso? Es permitirnos diseñar mejores servicios. Sí, y eso es interesante porque finalmente la innovación no necesariamente tiene que ver con grandes cambios o con el desarrollo desde cero de una tremenda estructura tecnológica, sino que con ir uniendo piezas, y ese es parte del rol que ustedes cumplen, ¿no? Unir piezas y usar ciertos recursos de manera más eficiente para obtener mejores resultados. Tal cual, como decimos siempre en el equipo del laboratorio, en el Estado tenemos que innovar con lo que hay y también con las restricciones que tenemos en términos más legislativos. En el sector privado, por ejemplo, tú puedes innovar en todo lo que la ley no te prohíbe hacer, ¿cierto? En cambio, en el Estado podemos innovar con unas condiciones de orden mucho más pequeñas en lo que la ley expresamente permite hacer, y es ahí donde también hay un cambio cultural que es necesario, y para eso no solo desarrollamos proyectos que sean profundos, estructurales en temas prioritarios, sino que también tenemos una red de innovadores públicos que está a punto de pasar la barrera de los 11.000 miembros, y ahí es donde estamos empujando una masa crítica que vaya de a poco y gradualmente transformando también la cultura organizacional dentro de las instituciones del Estado. Sí, y tú hablabas ahí de romper ciertos paradigmas, decías recién. ¿Qué es lo más difícil para ir avanzando en innovación dentro del Estado, del servicio público, Román? Yo te diría que 3 cosas. Primero, generar confianzas entre las personas y las instituciones, y para eso los procesos de co-creación, coproducción y codiseño de distintas políticas públicas son claves. Por ejemplo, lo que trabajamos muy recientemente con el Ministerio de Hacienda y con la DIPRES y con el Servicio de Impuesto Interno, que fue este reporte al contribuyente de cómo se están usando mis impuestos, es algo que generó mucho impacto y que fue co-creado con más de 500 personas en todo Chile. O sea, no solamente es un instrumento de transparencia, de rendición de cuentas, sino que en su proceso de construcción ya incluye a la ciudadanía activamente. Y en segundo lugar, también todo lo que tiene que ver con la coordinación interinstituciones, la famosa coordinación interministerial. Y no solamente interministerial, sino que tener una visión más sistémica del diseño de programas. Justamente en el contexto de una pandemia tenemos un espacio privilegiado, al mismo tiempo como la pandemia genera unos efectos negativos donde vemos que las personas lo están pasando muy mal, también se generan oportunidades muy interesantes para acelerar la transformación del Estado en lo digital, en la gestión de personas, por ejemplo con el impulsar el teletrabajo, y nos hemos dado cuenta también que las lógicas de tener servicios sistémicos, donde, por ejemplo, programas de fomento que están en CENSE, en Corfo, en Agricultura, en distintos ministerios, pueden estar mucho más encadenados en una lógica del viaje del usuario, donde los procesos que están detrás se interconectan, y ahí, insisto, es clave la interoperabilidad y el uso de la data, donde el ciudadano no ve esa burocracia, sino que ve, digamos, el reflejo de una
buena atención ágil a las personas. Sí, Román, y en ese sentido, tú hablabas del espacio que surge por la necesidad, ¿no? En este contexto de la pandemia, la necesidad va generando mayor demanda probablemente de un Estado distinto o de un servicio público que actúa de manera distinta y que sea sobre todo más eficiente. ¿Qué crees tú que va a cambiar desde ese punto de vista de la forma en la que se concibe hoy día la innovación dentro del sector público a partir de esta tremenda catástrofe que estamos viendo? Yo creo que lo primero, y que está en el centro del paradigma de la innovación en el sector público, es que, insisto, vamos a poner, aunque suene de perogrullo, a los usuarios de las instituciones, a veces las familias vulnerables, a veces pueden ser las pymes, a veces pueden ser otras instituciones, en el centro del diseño y de la gestión, no solamente del diseño. La implementación es clave, y nos hemos dado cuenta en los distintos proyectos que hemos podido realizar, por ejemplo, el sistema que desarrollamos con el Ministerio de Desarrollo Social, que se llama Clase Media Protegida, que interconecta beneficios sociales de manera personalizada para las personas. La implementación de ese sistema tenía que ser muy cuidadosa y tenía que estar pensada en los distintos perfiles de usuario. En una persona de 80 años que la verdad es que prefiere no meterse a internet y va a ir a Chilatiende, bueno, que el sistema lo pueda hacer presencial, pero también a un joven de 25 que lo quiere ver de su celular y el sistema tiene que funcionar en un celular. Entonces, el hecho de posicionarse muy bien en los intereses y necesidades de las personas es clave. Y creo que también hay otro elemento que es fundamental, que es que la innovación va a instalarse como un paradigma de gestión para los directivos públicos. Y eso creo que va a ser una muy buena noticia, porque vamos a tener, ¿por qué no? Y es lo que debiésemos esperar como ciudadanos, servicios públicos que funcionen igual de bien que los privados. Así como una persona espera cuando pide en una aplicación que el pedido llegue a la hora que tiene que llegar, bueno, nosotros también podemos exigirle al Estado que funcione con la misma efectividad y eficiencia. Hay cambio de estándares también por parte de los propios ciudadanos al momento de exigir eso de la misma forma. Román, muchísimas gracias por conversar con nosotros para conversar un poco más respecto a lo que están haciendo ahí en el laboratorio de gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián, y quizás comentar una sola idea final, que es que la pandemia nos genera una oportunidad que cruza lo urgente con lo importante. Cuando esas dos cosas se cruzan, las voluntades hacen posible que la innovación se acelere. Gracias, Román. Chao. Bien, esta conversación que nos permite abordar desde otro punto de vista lo que ocurre con la innovación entonces en el sector público, en un momento desde el punto de vista, por ejemplo, económico también bien relevante, cuando se requiere un Estado que sea más eficiente, que aproveche mejor los recursos que se hacen cada vez más escasos, evidentemente que eso puede generar un vínculo distinto con la ciudadanía, que además requiere hoy más que nunca un Estado eficiente.